Estamos aquí de regreso, a mano limpia. Me continúan aquí en el estudio, en el segmento. Por una parte, Sabino Jáuregui, abogado, exfiscal, y también el abogado especialista en libertades civiles, Daniel Palugiay, que nos acompañan. Estamos hablando de Utah, que podría convertirse en el único estado norteamericano, de la nación americana, en aplicar la pena de muerte con un pelotón de fusilamiento. Esto va a ir ahora, el gobernador presuntamente lo firmaría el miércoles, si es que lo hace, no se ha pronunciado al respecto, es un gobernador republicano, para más detalles. Y el tema de todo esto es que detrás de esto está el tema político y el tema económico también, es la escasez de fármacos empleados en las ejecuciones por lo que es inyección letal. Mencionábamos anteriormente, yo te decía, todo es política, estuvimos de acuerdo y la política sabe atrás siempre de todo esto y la división entre republicanos y demócratas. El tema económico, por el tema de las ejecuciones por inyección letal y la falta de fármacos, ¿es importante en esto? Es muy importante en esto. El juez federal León, que empezó su carrera en el Distrito Federal, donde yo estudié Derecho y me acuerdo caminar por su corte todos los días, hace años, él mismo dijo que la FDA estuvo extremadamente equivocado cuando ellos no enforzaron la ley y permitieron que, a pesar de que es ilegal importar ya estas drogas de Europa por los tratados internacionales, la FDA miró para el otro lado y permitió que estas drogas entraran, y entraron a estados como Kentucky, por ejemplo. Y el estado de Missouri, por ejemplo, el gobernador ahí dijo que ya no va a permitir que esta droga sea usada porque él tiene miedo que hayan más penales todavía en contra de su gobierno, penales civiles posiblemente también. Entonces sí, hay un tema económico importante y lo que la Corte Suprema decide en junio va a influir muchísimo en las posibilidades económicas de las grandes farmacéuticas de asistir a la industria de prisiones, que tiene mucho interés también en todo este tema. Sí, Sabino, ¿cómo podemos entender, estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de la vida de una persona que, como decíamos anteriormente, sí, puede haber cometido un crimen horrendo y, como te decía, a mí particularmente siempre ante todo me queda ese cuestionamiento de que hay una posibilidad de un 1, un 2, un 3% de error, y ese margen de error me parece atroz cuando se trata de la vida de una persona. Pero más allá de esto, cuando hablamos de la vida de una persona, estamos aquí debatiendo que si esto es un tema político, que si es un tema económico, es un tema de la vida humana. Claro, pero hasta en la misma ley una vida tiene cierto valor económico, ¿ok? Cuando uno muere en un accidente de carro, la ley en una corte y un tribunal asigna un valor a esa vida y de ahí vienen las demandas civiles. Una vida puede costar 2.7 millones de dólares y se hace también en el sistema penal aquí. Es verdad que las drogas estas que son importadas de Europa valen carísimas. Y entonces Utah, como nada, está tratando de bajar su costo. El sistema que ellos están proponiendo es que ponen a 4 o 5 tiradores de esos, francotiradores, todos tiran a la misma vez directamente al corazón, y eso se supone que va a ser más barato y más inmediato que una muerte por inyección letal. ¿Más barato, más inmediato? ¿Es más humano o es más cruel? Depende a quién tú le preguntas. A ti, por ejemplo, ¿qué piensas? Si es una muerte instantánea, sí, es menos cruel que una inyección letal que no está funcionando correcto. Mientras que sea una muerte instantánea, no importa cómo sea la muerte. Mientras que sea instantánea y que la persona no sufre. No muerte se extiende el sufrimiento. Correcto. Daniel, ¿más humano, más cruel? Yo creo que el análisis figura en gran parte en los tiempos en cuales vivimos. En el año 2015 es cruel e inusual y a causa no constitucional. Hay gente que dice que esto es un regreso al oeste. Precisamente. Y también simplemente podemos mirar en Netflix Juego de Tronos, si queremos ver el tipo de violencia, ¿no? Que puede ser muy entretenido de ver, pero no es lo que nosotros queremos en una sociedad. Y entonces vamos a ver en junio cómo decide la Corte. Daniel, en comerciales me estaba comentando de que hay pruebas específicas de personas que han sido ejecutadas que después de la ejecución se ha demostrado que eran inocentes. El Proyecto de Inocencia es una organización nacional que trabaja con escuelas de derecho y con abogados
y ha descubierto decenas de casos de personas que han sido ejecutadas y que se ha sabido con certeza que fueron ejecutadas a pesar de ser inocentes. O aunque haya simplemente una duda razonable, con eso es suficiente para que no se haga. Correcto, y ese es el estándar legal, y eso se basa en parte en el testimonio de testigos, y los testigos que analizó el proyecto de inocencia cambiaron su testimonio después de que fueron ejecutados esas personas, y también con pruebas científicas que reflejan los avances de nuestra sociedad, que requieren cambios en nuestra sociedad, progreso en nuestra sociedad. Sabino, 30 segundos para finalizar. Adelante. Yo creo que lo más importante es eso, hacer una determinación completa si la persona es en sí culpable. Yo he estudiado esos casos de proyecto de inocencia y lo que pasa en muchos de esos casos es que van y entrevistan a las personas 30 años después y claro que la historia es diferente. Lo más importante es si la evidencia física, la evidencia, la ADN, la evidencia científica puede probar que la persona es inocente, ¿no? Y eso es algo que sí nos tenemos que preocupar. Y moviéndonos para adelante en nuestro sistema judicial, tenemos que usar toda la evidencia posible, todo nuestro conocimiento científico para asegurar que si vamos a ejecutar a alguien, esa persona en realidad es culpable. Claro. Recuerden que todo esto va a estar el miércoles en manos del gobernador republicano Gary Herbert, es el que va a firmar o no para que Utah se convierta en el único estado norteamericano en aplicar la pena de muerte con un pelotón de fusilamiento. Gracias a los dos por haber estado aquí. Vamos a la pausa.